Shri Aghorashtakam Vande Bhishtafalaptayengrikkmale Ghorastramantreshwaram Jangalam Vitakinkanimanighana pralambimalanchitam Dakshantaram Kantaketakapalashoolakayutam Vamasthite bibratam Nagendravritamurthidasrutigala Srihastapadambujam Nuta Vrishchikarajrajtamahararankitorasthalam. Significado y origen de los Tantra. En los primeros siglos de la era cristiana, y de manera más marcada alrededor del siglo V después de Cristo, se produjo una peculiar convulsión en la zona donde había florecido la gran civilización indoaria. La aparición, desarrollo, establecimiento y difusión de una nueva tendencia espiritual y religiosa caracterizada por rasgos más novedosos en comparación con los motivos predominantes del periodo anterior. Esta tendencia se extendió por todas partes e influyó profundamente en lo que generalmente se denomina como hinduismo. Afectó a las escuelas de yoga, a las especulaciones post-upanishádicas y a los cultos de Vishnu y Shiva. En el budismo, dio origen a una nueva corriente, la llamada Vajrayana. Finalmente, se unió por un lado a diversas formas de cultos populares y prácticas mágicas, y por otro, a enseñanzas estrictamente esotéricas e iniciáticas. Esta nueva corriente podría ser designada como tantrismo. Al final, condujo a una síntesis de todos los motivos principales de la espiritualidad hindú, encontrando una expresión particular y reivindicando su propia versión de la metafísica de la historia. Tantra, una palabra que a menudo simplemente significa tratado o exposición, ya que deriva de la raíz tan, que quiere decir extender y también continuar o desarrollar, y de ágama, una palabra para designar otros textos del mismo tema. Se ha entendido entonces que esta palabra quiere decir lo que ha procedido o lo que ha descendido. La intención era transmitir la idea de que el tantrismo representa una extensión o un desarrollo posterior de aquellas enseñanzas tradicionales que se encontraban originalmente en los Vedas y que más tarde fueron articuladas en los Brahmanas, los Upanishads y los Puranas. Es por eso que los Tantras se han atribuido la dignidad propia de un quinto Veda, es decir, una revelación adicional más allá de lo que se encuentra en los 4 Vedas tradicionales. A esto le añadieron una referencia a la doctrina de las 4 eras o yugas del mundo. Se afirma que las enseñanzas, ritos y disciplinas que habrían sido viables en la primera era, el Satya Yuga, el equivalente a la edad de oro de Hesiodo, ya no son adecuadas para las personas que viven en las eras siguientes, especialmente en la última era, en la que se dice nos encontramos actualmente, la edad oscura, la edad del lobo, el Kali Yuga. No es en los Vedas ni en otros textos estrictamente tradicionales en donde la humanidad de estas épocas posteriores puede encontrar conocimiento, cosmovisión, rituales y prácticas adecuadas para elevar a los seres humanos más allá de su condición y para vencer a la muerte, sino en los tantras y en los ágamas. Se afirma, por lo tanto, que solo las prácticas tántricas basadas en Shakti son adecuadas y eficaces en nuestra era contemporánea. Todas las demás se consideran tan impotentes como una serpiente sin veneno. Aunque el tantrismo dista mucho de rechazar la sabiduría antigua, se caracteriza por una reacción contra un ritualismo vacío y estereotipado, contra la mera especulación o contemplación y en contra también de cualquier ascetismo unilateral basado en mortificaciones y penitencias. Opone a la contemplación un camino de acción, de realización práctica y de experiencia directa. Su clave es la práctica o el sadhana. Esto sigue la línea
de lo que podría denominarse el camino seco, semejante a la doctrina budista original del despertar, como reacción contra un brahmanismo degenerado y su aversión a las especulaciones y al ritualismo vacío. Uno de los muchos textos tántricos señala de manera significativa: es propio de las mujeres establecer la superioridad mediante argumentos convincentes. Es propio de los hombres conquistar el mundo mediante el poder. El razonamiento, la argumentación y la inferencia pueden ser el trabajo de otras escuelas, pero el trabajo del Tantra consiste en lograr acontecimientos sobrehumanos y divinos mediante la fuerza de sus propias palabras de poder. Además, la virtud especial del Tantra reside en su forma de práctica. No es mera adoración ni oración, no es lamento, no es contrición ni arrepentimiento ante una deidad. Es la sadhana o práctica que es la unión de Purusha y Prakriti. La sadhana que une el principio masculino y el elemento materno dentro del cuerpo y se esfuerza por despojar de todo atributo a los que están conformados por ellos. Esta sadhana se realiza mediante el despertar de las fuerzas dentro del cuerpo. Esto no es mera filosofía o un simple intento de reflexionar sobre palabras vacías, sino algo que debe hacerse de manera completamente práctica. Los tantras dicen: comienza a practicar bajo la guía de un buen gurú. Si no obtienes resultados favorables de inmediato, puedes abandonarla libremente. Así, los tantras suelen emplear una analogía tomada de la medicina. La eficacia de una doctrina, como la de una medicina, se demuestra por los resultados que produce, y en este caso particular, por los siddhis o poderes que confiere. Otro texto dice: los siddhis del yoga no se obtienen vistiendo prendas de yoga ni hablando de yoga, sino solamente con la práctica incansable. Este es el secreto del éxito, que no quepa duda al respecto. En la cita anterior, haciendo referencia al cuerpo, se alude a otro punto importante. El análisis de la última era, la era oscura o Kali Yuga, revela dos características esenciales. La primera es que la humanidad que vive en esta era está estrictamente conectada al cuerpo y no puede separarse de él. Por lo tanto, el único camino posible no es el del desapego puro, como en el budismo primitivo y en las diversas variedades de yoga, sino el del conocimiento, el despertar y el dominio sobre las energías ocultas atrapadas en el cuerpo. La segunda característica es la de la disolución típica de esta era. Durante el Kali Yuga, el toro del Dharma se yergue sobre una sola pata, pues perdió las otras tres durante las 3 eras anteriores. Esto significa que la ley tradicional o Dharma vacila, se reduce a una sombra de lo que fue y parece estar a punto de sucumbir. Sin embargo, durante el Kali Yuga, la diosa Kali, que dormía en las eras anteriores, ahora está completamente despierta. Hablaremos con mayor detalle sobre Kali, una prominente diosa tántrica, en los siguientes episodios. Por ahora, digamos que este simbolismo implica que durante la última era, las fuerzas elementales, infernales e incluso abisales se desatan. La tarea inmediata consiste en afrontar y absorber estas fuerzas, en correr el riesgo de montar al tigre, usando una expresión china que quizás describa mejor esta situación, o transformar el veneno en medicina, según una expresión tántrica. De ahí vienen los rituales y prácticas especiales de lo que se ha denominado tantrismo de la mano izquierda o sendero de la mano izquierda, el Vama Marga, que a pesar de algunos aspectos problemáticos como las orgías y el uso del sexo, representa una de las formas más interesantes dentro de la corriente analizada en este estudio. Por lo tanto, se afirma, y esto es importante, que considerando la situación del Kali Yuga, enseñanzas que antes se mantenían en secreto ahora pueden revelarse en diferentes grados, aunque se advierte sobre el peligro que pueden representar para aquellos que no están iniciados. De ahí lo que hemos mencionado hasta ahora, el surgimiento en el tantrismo de enseñanzas esotéricas e iniciáticas. Un tercer punto merece especial atención. En el tantrismo, el paso del ideal de liberación al de libertad
marca un cambio esencial en los ideales y la ética del hinduismo. Es cierto que incluso ya se conocía el ideal de Jivan Mukta. La palabra significa el liberado, es decir, aquel que ha alcanzado lo incondicionado, el sahaja en vida, en su propio cuerpo. El tantrismo introduce, sin embargo, una precisión. A la condición existencial de la humanidad que vive en la última era, se le vincula con la superación de la antítesis entre el disfrute del mundo y la ascesis o el yoga, que es la disciplina espiritual orientada a la liberación. En las demás escuelas, así afirman los tantras, uno excluye al otro, pero en el camino que seguimos, estos opuestos se encuentran. En otras palabras, se desarrolla una disciplina que nos permite ser libres e invulnerables incluso al disfrute del mundo o de cualquier cosa que éste pueda ofrecer. Mientras tanto, el mundo deja de percibirse en términos de maya, es decir, de pura apariencia, ilusión o espejismo, como ocurre en la filosofía vedántica. El mundo no es maya, sino poder. Esta coexistencia paradójica de libertad o de la dimensión de la trascendencia de uno mismo y el disfrute del mundo, de experimentar libremente con sus placeres, guarda una estrecha relación con la fórmula y el objetivo principal del tantrismo: la unión del impasible Shiva con la ardiente Shakti en el ser y en todos los niveles de la realidad. Esto nos lleva a considerar otro elemento fundamental del tantrismo, el shaktismo. En el complejo movimiento llamado tantrismo, un papel central lo desempeñó la aparición y el predominio de la figura y el símbolo de una diosa o mujer divina, Shakti, en sus diversas epifanías, especialmente bajo las formas de Kali y Durga. Puede representarse a sí misma como el principio supremo del universo o reproducirse bajo la especie de múltiples Shaktis, es decir, divinidades femeninas que acompañan a los dioses masculinos hindúes e incluso acompañan también a diversos Buddhas y Bodhisattvas del budismo tardío. Esto marca la aparición en innumerables formas del motivo de las parejas divinas, en el que el elemento femenino shaktico disfruta de un papel preponderante hasta el punto de convertirse en el elemento predominante en algunas de sus corrientes. Estrictamente hablando, el shaktismo tiene orígenes arcaicos extranjeros y tiene sus raíces en una espiritualidad autóctona que es visiblemente análoga a la del mundo mediterráneo protohistórico, pelágico y prehelénico. De hecho, las diosas negras hindúes como Kali y Durga y las veneradas en las zonas paleomediterráneas como Demeter Melania, Cibeles, Diana de Éfeso y Diana de Táuride, incluyendo sus contrapartes cristianas como las Vírgenes Negras y Santa Melania, pueden reducirse al mismo prototipo. En este sustrato, correspondiente a las poblaciones dravídicas de la India y en parte a estratos y ciclos de civilizaciones más antiguas, como el que salió a la luz en diversos yacimientos arqueológicos de Mohenjo-Daro y Harappa, el culto a una gran madre o madre universal, Magna Mater, fue un motivo central y recuperó una importancia prácticamente desconocida para la tradición ayurvédica y su espiritualidad esencialmente viril y patriarcal. Este culto, que durante la conquista y colonización aria sobrevivió clandestinamente, resurgió en el tantrismo en la múltiple variedad de divinidades chácticas hindúes y tibetanas. El resultado fue, por un lado, la revitalización de lo que había permanecido latente en las clases populares y, por otro, el esbozo de una cosmovisión tántrica. Metafísicamente hablando, la pareja divina corresponde a los dos aspectos esenciales de todo principio cósmico. El dios representa la dimensión inmutable. La diosa representa la energía, el poder activo de los fenómenos y, en cierto sentido, la dimensión de inmanencia, vida frente a ser. La aparición del shaktismo en el antiguo mundo indoario durante el Kali Yuga puede considerarse un indicador del cambio de perspectivas. Revela un interés por los principios inmanentes y activos que operan en el mundo, más que por lo relacionado a la mera trascendencia. Además, el nombre de la diosa Shakti proviene de la raíz Shak, ser capaz de, tener la fuerza para actuar, que significa últimamente poder. Cabe añadir,
a modo de especulación, que la visión del mundo que identifica a Shakti como el principio supremo es también una visión del mundo como poder. Más que otras, el tantrismo de la escuela de Cachemira, al asociar esta visión a especulaciones tradicionales y al reformular sobre esta base la teoría de los principios cósmicos o tattvas, típica del Sankhya y los demás darsanas, fue responsable del desarrollo de una síntesis metafísica de gran valor, de la cual se hablará más adelante y que constituye el fundamento general de todo el sistema del yoga tántrico y las disciplinas afines. Aquí, Shakti ha perdido casi por completo sus rasgos maternales y ginecocráticos originales y ha asumido los rasgos metafísicos del principio primordial, vinculándose así estrechamente con las doctrinas upanishádicas o budistas Mahayana, que derivaron de ese principio un énfasis específicamente activista y enérgico. También es comprensible cómo el shaktismo y el tantrismo contribuyeron en las zonas hindúes y tibetanas al desarrollo de prácticas mágicas, a menudo de carácter inferior, que rayaban en la brujería. Con el tiempo, lo que frecuentemente ocurrió fue un resurgimiento de prácticas y rituales propios del sustrato preindoeuropeo mencionado anteriormente. Como veremos, sin embargo, estas mismas prácticas, a menudo de naturaleza orgiástica y sexual, no dejaron de elevarse a un plano superior cuando eran realizadas en un entorno tántrico. Para resumir, las diversas diosas, modificaciones de la única Shakti, se diferenciaban en dos tipos. Las primeras, luminosas y benéficas, como por ejemplo Parvati, Uma, Lakshmi o Gauri. Las segundas, temibles y oscuras, como Kali, Durga, Bhairavi o Kamunda. Esta diferenciación no es precisa, ya que la misma diosa podía asumir cualquiera de los dos aspectos al reflejar la actitud del devoto que se acercaba a ella. En cualquier caso, las diosas en las que prevalece el carácter luminoso y maternal y que conservaron su naturaleza prearia se han vuelto fundamentales en aquellos movimientos religiosos populares y devocionales paralelos al tantrismo, los cuales comparten con este la intolerancia hacia el ritualismo estereotipado y la mera especulación. La gente recurrió a la devoción y al culto para alcanzar experiencias emocionales con connotaciones místicas. La consecuencia natural de esto fue que la diosa, en su aspecto radiante, se convirtió en el referente predilecto de las masas, llegando a ostentar casi el mismo estatus que la Madre de Dios en la devoción cristiana. Cabe señalar que esta orientación no era un fenómeno nuevo, ya que una de sus raíces se encontraba en el Vaishnavismo, el culto a Vishnu. Lo que sí era nuevo, y que casi tenía el valor de un índice barométrico, fue su desarrollo y difusión fuera de las clases bajas de la sociedad india, a las que hasta entonces se había limitado, y su florecimiento en el llamado Camino de la Devoción, Bhakti Marga, que tuvo en Ramanuja a su principal representante. Ya se ha comentado en otro libro las analogías con el teísmo cristiano. Las diosas propiamente tántricas, sin embargo, son las Shaktis del camino de la mano izquierda, principalmente Kali y Durga. Bajo su signo, el tantrismo se integra con el shivaísmo, el culto a Shiva, mientras que a través de las luminosas diosas se encuentra con el Vaishnavismo y el camino de la mano derecha. Se afirma que incluso Shiva carece de orígenes védicos. En los Vedas se encuentra a Rudra, quien puede considerarse su equivalente y quien propició la aceptación de Shiva en el panteón hindú. Rudra, el señor del trueno, es una personificación de la divinidad en su aspecto destructivo, el de una trascendencia destructiva. Por lo tanto, en términos más prácticos, él es el dios de la muerte, el asesino. El shivaísmo exalta en Shiva la encarnación de todos los atributos de la deidad suprema, así como al creador representado en un ícono impresionante y altamente simbólico, el Shiva Nataraya, que es su danza y que representa el ritmo tanto de la creación como de la destrucción de los mundos. En un contexto tántrico, Shiva, si bien conserva las características típicas de la trascendencia pura, suele asociarse con una Shakti aterradora como Kali y Durga, que personifican su propia manifestación desenfrenada e indomable. Cuando el hinduismo aprobó la doctrina de la Trimurti, es decir,
los tres aspectos del principio supremo, personificados en tres divinidades, Brahma, Vishnu y Shiva, el significado de los dos caminos, la mano derecha y la mano izquierda, se hizo evidente. El primer elemento de la Trimurti es Brahma, el dios creador. El segundo es Vishnu, el dios que preserva la creación y el orden cósmico. Y el tercero es Shiva, el destructor, como resultado de su trascendencia que actúa sobre lo finito y lo condicionado. El camino de la mano derecha está bajo la égida de los dos primeros dioses o aspectos de lo divino, mientras que el camino de la mano izquierda está bajo el signo del tercer dios, Shiva. Este es el camino que surgió esencialmente del encuentro entre el shivaísmo y el tantrismo. En resumen, podemos considerar típica de la especulación tántrica una metafísica y una teología de Shakti, es decir, del principio como poder, o del Brahman activo. A continuación, se presenta el uso del sadhana, la práctica que conduce a la autorrealización. Juntos, con la metafísica de Shakti, encontramos un énfasis en las dimensiones mágicas y de empoderamiento dentro de una vasta herencia tradicional y ritualista que a menudo ha conducido a la formulación de enseñanzas esotéricas e iniciáticas. En particular, la doctrina de los mantras, que evolucionó a partir de una metafísica de la palabra, se asimiló al tantrismo. El mantra dejó de ser visto principalmente como una fórmula litúrgica, oración o sonido místico para convertirse en una palabra de poder, adquiriendo tal importancia que al tantrismo a veces se le denomina, especialmente en algunas versiones dudosas del budismo tibetano, como mantrayana, el camino de los mantras. Los problemas relacionados a la práctica desembocaron en una estrecha conexión entre el tantrismo y el yoga. Un carácter específicamente tántrico se encuentra particularmente en el Hatha Yoga, el yoga violento, pues ese es el significado literal de la palabra y no el yoga físico, o peor aún, el yoga de la salud. Entendido como yoga del poder de la serpiente, o Kundalini Yoga, que se basa en el despertar y el uso con miras a la liberación personal de la Shakti primordial inmanente en el organismo humano. En este tipo de yoga encontramos una ciencia de la corporeidad oculta, es decir, la anatomía y fisiología hiperfísicas del organismo humano en el contexto de las correlaciones entre el hombre y el mundo, el microcosmos y el macrocosmos. La respiración y el sexo se consideran las dos únicas disciplinas aún disponibles para la humanidad que vive en el Kali Yuga. La sadhana o práctica se basa en ellas. En el yoga en sentido estricto, que conservó gran parte del yoga clásico de Patanjali, el énfasis está principalmente en el pranayama, es decir, en la respiración. Las mujeres, el sexo y la magia sexual desempeñan un papel fundamental en otro sector del tantrismo en el que, como ya se mencionó, incluso prácticas antiguas del oscuro sustrato preario fueron tomadas prestadas, transformadas, integradas y elevadas a un plano iniciático. Especialmente en el Siddhantakara y en el Kulakara, consideradas por textos autorizados como el Kularnava Tantra y el Mahanirvana Tantra, como las dos escuelas más elevadas y más esotéricas del sendero de la mano izquierda. El énfasis se desplazó de la liberación a la libertad del hombre Dios, es decir, aquel que ha superado la condición humana y está más allá de toda ley. La principal preocupación en esta corriente es la de cómo alcanzar el estado supremo, considerado como la unión de Shiva y Shakti, cuya unión simboliza el impulso de unir el ser, Shiva, con el poder, Shakti. El budismo tántrico veía en el logro de esta unidad el llamado Mahasukakya, un cuerpo o una condición incluso superior a Dharmakaya mismo, que es la raíz cósmica de la que deriva todo despierto o Buddha. Recientemente, el tantrismo se ha popularizado en Occidente y se ha reconocido su importancia dentro del hinduismo. Además de algunas monografías académicas, el mérito de dar a conocer al mundo occidental un vasto material de textos y traducciones sobre el tantrismo hindú corresponde a Sir John Woodford, Arthur Avalon,
es un seudónimo que utilizó al escribir libros junto con eruditos hindúes. Evans Wentz y el lama Kasidawa Sandop son responsables de la traducción de diversos textos del budismo tántrico y tibetano, el llamado Vajrayana, que anteriormente solo existían en forma de códices y manuscritos. Cabe mencionar también las obras pioneras de Laval Poussin, Bonglas Nap, Tucci y Hoffman, y especialmente el valioso material sobre el tantrismo en la magnífica obra de Mircea Eliade. Anteriormente, fuera de los círculos especializados de orientalistas eruditos, el tantrismo era relativamente desconocido e incluso se le trataba bajo una luz siniestra. Alguien llegó a calificarlo como la peor clase de magia negra. Esto se debía a que lo que se conocía se consideraba un exceso o una desviación de esta corriente, en lugar de elementos auténticos que chocaban con la mentalidad puritana y espiritualista de la época, lo que provocaba escándalos e indignación. Esta presentación, en la que he intentado citar los textos originales con la mayor frecuencia posible, trata esencialmente de aspectos doctrinales y prácticos del tantrismo. He observado que el tantrismo parece ser una síntesis, o mejor dicho, un complemento de enseñanzas anteriores. Por lo tanto, expondré muchas de esas enseñanzas que se incorporaron al tantrismo, de modo que este libro también pueda proporcionar al lector una visión general de la tradición hindú, aunque principalmente desde una perspectiva tántrica. He decidido no añadir nada personal ni arbitrario. Sin embargo, dado que mi tarea no es solo exponer, sino también interpretar el conocimiento esotérico que en el tantrismo desempeña un papel fundamental, he podido fundamentar algunos elementos gracias a mi capacidad de leer entre líneas, mis experiencias personales y las comparaciones que he establecido con enseñanzas similares de otras tradiciones esotéricas. En cuanto al principio metodológico adoptado en este libro, he seguido el mismo principio rector que en mis obras anteriores: mantener la misma distancia tanto de las conclusiones bidimensionales y especializadas propias del orientalismo académico y universitario, como de las divagaciones de nuestros espiritistas y ocultistas contemporáneos.